Barry Gibb, el gran gigante de la música pop, es el hilo dorado que tejió la armonía en el corazón del mundo. Es la voz que convirtió el falsete en fuego, la mano que escribió baladas que sobrevivieron a su época, y el genio que regaló a la humanidad Staying Alive, How Deep Is Your Love, y una constelación de canciones que resonarán a través de los siglos. De un niño marcado por la pobreza y casi consumido por las llamas, salió de la oscuridad para situarse entre los más grandes compositores de la historia, vendiendo cientos de millones de discos y definiendo el sonido mismo de una época. Es Sir Barry Gibb, caballero de la corona británica, honrado en todos los continentes, apreciado como el alma de los Bee Gees, la banda que cambió el pulso de la música para siempre. Su nombre brilla en el templo del sonido eterno esculpido junto a los inmortales. Sin embargo, cada triunfo tuvo un coste insoportable: la devastación de enterrar a 3 hermanos queridos, el silencio de voces que una vez se alzaron con la suya, un matrimonio destrozado y la lenta garra de la enfermedad. Y ahora, con casi 80 años, el último hombre en pie camina por los oscuros pasillos de la memoria, cargando tanto con la gloria como con el dolor de toda una vida. Antes de empezar, tómese un momento, si su música le llegó alguna vez al alma, para rendirle homenaje con un solo gesto de recuerdo. Porque la historia de Barry Gibb es una historia de cruel belleza de arte, nacido de la agonía de luz tallada en la sombra. Su vida no empezó con aplausos, sino con dolor. Nacido el 1 de septiembre de 1946, en la maternidad Jane Kruckal de la isla de Man Barry, entró en un mundo escaso de comodidades, pero rico en esperanzas. Su padre Hugh, un batería que buscaba propinas en los hoteles de la costa, a menudo volvía a casa al amanecer, sin nada más que agotamiento. Su madre Bárbara equilibraba la ternura y la supervivencia, manteniendo unida a su creciente prole, con silencioso coraje y oraciones tácitas. Barry era el segundo hijo después de su hermana Leslie, y para 1949 la familia había crecido e incluía a los gemelos Robin y Maurice. Aunque tenían poco, el amor llenaba de risas y canciones sus pequeñas habitaciones alquiladas. Pero detrás de esa frágil alegría se escondía la tragedia. Cuando Barry apenas tenía 2 años, la curiosidad le llevó a coger una tetera y ésta se volcó. El agua hirviendo le cayó en cascada sobre el pecho, los brazos y el cuello. Su grito hizo estallar el aire y el pánico se apoderó de la pequeña casa. Bárbara corrió hacia él quemándose las manos al arrancarle la tela empapada de la piel. Leslie se quedó helada mientras Hugh frenético llevaba a su hijo por las calles hasta el Nobles Hospital, pidiendo ayuda a gritos. Los médicos advirtieron que al niño le quedaban minutos de vida. Nos dijeron que le quedaban 20, recordó Bárbara más tarde, con la voz entrecortada. Las quemaduras le habían consumido gran parte de la parte superior del cuerpo. La infección se instaló, amenazaba gangrena. Durante 2 meses y medio, Bárbara permaneció en vela junto a su cama, negándose a abandonarla, incluso cuando las enfermeras le suplicaban que descansara. Hugh tocaba la batería durante la noche para tener comida en la mesa, y volvía de día para sentarse en silencio junto al frágil cuerpo de su hijo. La familia Gibb vivía en el espacio entre la fe y el miedo. Un niño luchando por la vida en el hospital, otro esperando en casa, 2 padres al límite de la resistencia. Pero el niño se negó a rendirse. Contra todo pronóstico, Barry sobrevivió. Cuando por fin volvió a casa, lo llevaban como si fuera de cristal. Bárbara le besó las cicatrices como si su amor pudiera borrarlas. Leslie le trajo pequeños juguetes para que se riera.
Por la noche Hugh tamborileaba suavemente junto a su cama para arrullarlo. Sin embargo, el fuego había dejado su firma permanente cicatrices plateadas y estriadas en el pecho, y los brazos la caligrafía indeleble de la supervivencia. No tengo recuerdos de ello, solo las marcas, diría Barry años más tarde. Pero las cicatrices se convirtieron en algo más que vestigios del dolor, eran símbolos de resistencia, de la devoción de una familia, del renacimiento de un niño de las llamas. Sin embargo, el destino no había terminado de ponerle a prueba. A los 4 años, otra sombra se cernió sobre sus primeros años. Una tarde un desconocido trató de atraerle hablando y actuando de un modo que ningún niño debería afrontar jamás. La experiencia le aterrorizó tanto que la policía intervino obligando a Barry, que aún era un niño, a relatar lo sucedido con palabras demasiado duras para su edad. Aunque no sufrió daños físicos, el trauma dejó cicatrices que ningún médico pudo ver: el miedo, la confusión, la sensación de inocencia violada. Fue aterrador, admitió más tarde en voz baja. Un momento que nunca podré olvidar. Si las quemaduras habían dejado cicatrices en su cuerpo, esto se grabó en su alma. Sin embargo, a pesar de todo, los Gibbs se aferraron los unos a los otros con una ternura desesperada. Bárbara lloraba en secreto para que sus hijos no la vieran. Hugh seguía tocando la batería. A pesar del agotamiento, su ritmo era su salvavidas. Los niños se acurrucaban cerca en pequeñas casitas. La risa se abría paso a través del hambre y la incertidumbre. Pero la estabilidad era efímera. De Chapel House a St. Catherine's Drive, a Snell Road y más tarde a Manchester, la familia se mudó sin cesar, haciendo y deshaciendo maletas, siempre persiguiendo una seguridad que nunca llegaba. Barry recordaría ver a su madre llorar en silencio cuando las actuaciones de su padre fracasaban, y a Hugh volviendo a casa a trompicones, agotado y silencioso, por las noches pasadas tocando para extraños demasiado borrachos para escuchar. Nunca se quedaron sin hogar, pero nunca estuvieron a salvo. Nunca pasaron hambre, pero nunca estuvieron saciados. La suya era una vida en equilibrio, sobre el estrecho filo de la esperanza, frágil, vacilante, pero aún encendida. Y de esa llama nació una leyenda. Un niño debería haberse sentido despreocupado. En cambio, Barry cargaba con el dolor de la inestabilidad, el peso de la incertidumbre y la extraña responsabilidad de convertir el dolor en algo más. Y en ese dolor se agitaba algo milagroso. La música se convirtió en su refugio, su única constante. Los tambores de Hugh resonaban en las estrechas habitaciones, y Barry, con apenas 6 años, empezó a tararear melodías como plegarias susurradas. Descubrió que el sonido podía ahogar el hambre, la armonía silenciar el miedo, y una canción podía hacer que incluso la noche más oscura pareciera menos pesada. Con Robin y Maurice a su lado, los 3 hermanos cantaban a menudo juntos. En la pequeña casa, sus jóvenes voces tejían una promesa que nadie comprendía aún. Ya entonces Barry llevaba dentro el instinto de un superviviente para transformar la agonía en canción, las cicatrices en fuerza, las sombras en fuego. El mundo le llamaría algún día gigante, pero antes solo era un niño frágil, marcado por las quemaduras y el miedo, levantado por el amor y forjado por la lucha. Su cuerpo llevaba las cicatrices, su alma las sombras, y ambas se convirtieron en la materia prima de una voz que estremeció la tierra. Sus cicatrices se convirtieron en su fuerza, su miedo en su fuego, y su hambre en su armonía. Las primeras notas de una sinfonía de supervivencia que no había hecho más que empezar. El chico de las cicatrices ya no era un niño frágil.
Era un adolescente que había aprendido que si quería seguir respirando, tenía que cantar. Las quemaduras le habían endurecido la piel, el miedo le había atormentado el alma, pero la pobreza marcaba cada día de su juventud. Y así fue como Barry Gibb creció con 3 compañeros constantes: el hambre, la inestabilidad y la música. Para él la música no era un pasatiempo ni siquiera un sueño, era la supervivencia. A los 1957 de edad, Barry reunió a sus hermanos pequeños Robin y Maurice y a unos cuantos amigos del barrio para formar su primer grupo, los Rattlesnakes. No perseguían el estrellato, sino la evasión. Cantando versiones de Everly Brothers y Buddy Holly, llenaban pequeñas salas con armonías que sonaban más grandes que sus cuerpos. Sus voces llevaban esperanzas mucho más pesadas que sus años. Pero incluso este frágil sueño se resquebrajó. Una noche la guitarra de Barry se partió en 2. La madera se rompió limpiamente por el medio con un sonido más agudo que los aplausos, un sonido que se sintió como si la propia esperanza se partiera por la mitad. No podían permitirse una nueva. Los Rattlesnakes se disolvieron y por un momento pareció que la música se disolvería también. Pero Barry se negó a dejarla morir. Con Robin y Maurice aún a su lado, se levantó de nuevo rebautizando la banda como We Johnny Hayes and the Blue Cats. Participaban en concursos de talentos en los que el premio no era la fama, sino comida, pan y monedas, la moneda de la supervivencia. Entonces llegó la mayor apuesta. En agosto de 1958, la familia Gibb embarcó en el buque Fair Sea, parte de un programa de migración asistida que prometía una nueva vida en Australia. Dejaron atrás casi todo. Posesiones hacinadas en un puñado de maltrechas maletas, el resto abandonado. Los niños dormían en cubiertas abarrotadas, las madres rezaban contra el mareo, los padres fumaban en silencio contra el aire salado, preguntándose si habían tomado la decisión correcta. Para Barry, la respuesta llegaría más tarde, pero en aquel momento solo sabía esto. Eran pobres en Inglaterra y seguían siéndolo en el mar. Australia no les recibió con riquezas. Les recibió con la misma hambre, la misma lucha, solo que en un suelo más caliente. En 1959, los hermanos cantaban en el Red Cliff Speedway. El aire apestaba a gasolina, el polvo les escocía los ojos y los motores rugían tanto que la tierra temblaba. Sin focos, sin escenario, solo 3 chicos de pie en la tierra esperando un descanso entre carreras. Cantábamos entre carreras, recordaría Barry más tarde, con polvo en los ojos y gasolina en los pulmones. Al principio el público apenas se dio cuenta, pero entonces sus armonías se elevaron cortando el rugido de las máquinas, y por un momento el ruido enmudeció. La gente se volvía. La gente escuchaba. No era glamour, no era dinero, pero era supervivencia. Por 1961, Barry tenía 15 años y sabía la verdad. La escuela no podía salvarle, tenía que hacerlo la música. Se alejó de las aulas, de los libros de texto, de cualquier atisbo de infancia, y se lanzó a componer canciones. Sabía que si seguía en la escuela, nos moriríamos de hambre, admitió. Noche tras noche, llenaba cuadernos con letras, melodías garabateadas como oraciones, canciones construidas a partir del hambre y la esperanza. Mientras otros chicos soñaban con exámenes, Barry soñaba con salvar a su familia, sacarla de la pobreza, canción a canción. El gran avance llegó en 1963, cuando los hermanos firmaron con Festival Records en Sydney.
Al principio fueron descartados, relegados a un sello menor, ignorados por los ejecutivos. Pero la pluma de Barry no se acallaría. Escribió una canción tras otra hasta que las emisoras de radio no tuvieron más remedio que escucharlas. En 1966, su composición Yo fui amante líder de hombres ganó un importante premio de composición. No era solo un reconocimiento, era la prueba de que el chico con cicatrices, el chico que había cantado en el polvo y la gasolina, era ahora un hombre cuya música ya no podía ser ignorada. Pero el precio era alto. Aún era solo un adolescente, pero la infancia había terminado demasiado pronto. Lo había cambiado por micrófonos, por melodías, por la carga imposible de salvar a todos los que amaba. Sus cicatrices se habían convertido en su fuerza, su miedo en su fuego y su hambre en su armonía. Y de esas cenizas de lucha, Barry Gibb había forjado no solo canciones, sino la supervivencia misma. Por 1967, el chico que una vez cantó entre carreras de coches en el polvo de Redcliffe Speedway, pisaba ahora los grandes escenarios de Londres. Barry Gibb y sus hermanos habían regresado a Inglaterra, agarrados a un puñado de maquetas inseguros pero intactos. Conocieron a Robert Stigwood, un manager con visión que vio en ellos no solo talento sino destino. Y casi de la noche a la mañana, los Bee Gees se convirtieron en una fuerza que nadie podía ignorar. Su primer sencillo en el Reino Unido, New York Mining Disaster, 1941, se coló en las listas de éxitos con una melodía tan inquietante que los oyentes juraban que debía de ser el In Disguise. Luego llegó Massachusetts to Love Somebody. Palabras, canciones que sonaban como plegarias musicadas empapadas de anhelo y alma. El mundo había encontrado una nueva voz del desamor, y esa voz pertenecía a Barry Gibb. Por un momento pareció como si cada cicatriz, cada noche de hambre, cada paso incierto, les hubiera conducido finalmente a la salvación. Los críticos aclamaron a Barry como un prodigio. Las multitudes gritaron sus nombres. Los escenarios rebosaron de aplausos. Pero los aplausos pueden ser engañosos. Tras el estruendo de la adoración, llegaba el sonido silencioso y sofocante del agotamiento. Los hermanos apenas estaban en sus 20s y sin embargo hacían giras interminables, grababan sin pausa empujados por la implacable maquinaria de la fama. A finales de 1960, Barry y Robin colapsaron de pura fatiga mientras volaban entre continentes. Sus cuerpos se estaban rompiendo, y lo que es peor, su unidad también. Y las grietas se ensancharon. La armonía que una vez les había salvado se convirtió ahora en un campo de batalla. Robin, con su frágil orgullo y su vibrato agudo, se sentía cada vez más eclipsado por la profunda autoridad y el mando natural de Barry como el mayor. Cuando el grupo eligió First of May de Barry, en lugar de Beloved Lamplight de Robin como su próximo single, fue algo más que una decisión comercial. Fue una herida en el corazón. Robin admitió más tarde que me sentí invisible, como si mi voz ya no importara. En 1969, se marchó. Uno de los 3 pilares de los Bee Gees se había desmoronado y la casa de la armonía se derrumbó con él. Barry intentó continuar con Maurice, pero la magia se apagó. Solo se volcó en un proyecto en solitario con un título que parecía un cruel susurro de sus propias dudas: The Kids No Good. Era como si el mundo me dijera que no era suficiente sin ellos, reflexionó Barry años más tarde. Lanzó I'll Kiss Your Memory, una tierna balada destinada a elevarse, pero fracasó ignorada en el Reino Unido y Estados Unidos, parpadeando brevemente en los Países Bajos antes de desvanecerse en el silencio.
El resto del álbum quedó archivado acumulando polvo, como un sueño roto. Por primera vez, Barry saboreó la amarga verdad. Incluso la brillantez puede enmudecer cuando pierde su armonía. Mientras tanto, Robin perseguía su propio camino en solitario, cargando con orgullo y pena, a partes iguales. No éramos solo una banda, éramos hermanos, y sin embargo entonces no podía estar a su lado. Creía que marcharme era la libertad, pero lo sentí como un exilio, confesó Robin más tarde. El aire entre los hermanos se enfrió más que nunca. Barry admitió con pesar que seguíamos siendo hermanos, pero ya no estábamos juntos. Las miradas que antes lo decían todo ahora se convertían en silencio. El vínculo que antes no requería palabras fue sustituido por palabras demasiado afiladas para retirarlas, y sin embargo incluso en el exilio, la sangre seguía tirando de ellas. A finales de 1970, algo cambió la nostalgia, el destino, o tal vez el hilo irrompible de la hermandad. Volvieron al estudio vacilantes, heridos, pero juntos. De aquel frágil reencuentro surgieron días solitarios y cómo se puede remendar un corazón roto. Canciones talladas directamente de su propia fractura. Para el mundo fue un triunfo, pero para los hermanos fue una confesión con melodía. El dolor de haber estado a punto de perderse el uno al otro para siempre. A partir de ese momento, la música de los Bee Gees ya no era solo fama o melodía. Cada armonía llevaba el peso de las heridas. Cada estribillo susurraba tanto amor como arrepentimiento. Eran hermanos que se amaban ferozmente, pero que también se herían profundamente. Y Barry, siempre el mayor, siempre el líder, llevaba la carga más pesada, sabiendo que el mismo don que los unía podía separarlos con la misma facilidad. Había ascendido al primer plano, pero tuvo un coste terrible. Noches sin dormir, amargas discusiones, el derrumbe de su sueño de estar solo. El estrellato había llegado, pero de la mano de la fractura. Las cicatrices de su cuerpo se habían desvanecido en la memoria, pero ahora nuevas cicatrices emocionales invisibles, indelebles, estaban grabadas en su alma. Y enterrada en esas cicatrices yacía la eterna lección de que ningún escenario, ninguna fama, ningún aplauso podría jamás superar el frágil vínculo de la familia. De las cicatrices de un niño que una vez estuvo a punto de morir por agua hirviendo, surgió una voz que incendiaría el mundo. Por 1974, los hermanos Gibb abandonaron Inglaterra y se plantaron en Miami, una ciudad de reinvención. Bajo la dirección del productor Arif Mardin, Barry tropezó con el sonido que transformaría tanto su vida como la música popular, el falsete. Lo que empezó como un grito de desesperación en un ensayo se convirtió en supervivencia, en identidad. No estaba planeado, simplemente salió. Y de repente éramos lo que éramos, reflexionó Barry más tarde. Su altísimo falsete no era simplemente una nota, era una resurrección. Los Bee Gees, una vez descartados como reliquias de las 60s, renacían como titanes. Las discotecas latían a su ritmo, las emisoras de radio se rendían. En 1977, con la banda sonora de Fiebre del sábado noche vendiendo más de 40 millones de copias, los Bee Gees ya no eran un grupo, sino un fenómeno. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love. No eran solo canciones, eran himnos que definieron a una generación. Durante un tiempo el falsete de Barry Gibb fue el sonido más ineludible de la tierra, pero incluso cuando la corona de reyes de la música disco pesaba sobre sus cabezas, se deslizaban sombras. La fama llenaba las cuentas bancarias, pero drenaba los espíritus. Barry no solo escribía para los Bee Gees,
sino también para otros Woman in Love, de Barbara Streisand, Heartbreaker, de Dionne Warwick, Kenny Rogers e Islands in the Stream, de Dolly Parton. Su pluma era implacable, su voz incansable, pero los discos de platino enmascaraban noches de insomnio, vínculos familiares fracturados y el peso aplastante de sostener un imperio. Puedes estar en la cima del mundo y seguir sintiéndote solo, admitió Barry. Por cada ovación fuera había silencio dentro de las habitaciones de hotel, y entonces el imperio se resquebrajó. En los albores de los 1980, el amor se convirtió en aversión. Las canciones que habían hecho vibrar a millones de personas se convirtieron en símbolos de desprecio. El movimiento Disco Sux se extendió por todo Estados Unidos con estadios en erupción y discos de los Bee Gees destrozados y quemados. Las multitudes que antes coreaban Staying Alive ahora gritaban que muriera la música disco. Parecía que habíamos pasado de héroes a villanos de la noche a la mañana, confesó Barry más tarde. En 1981, los Bee Gees lanzaron Living Eyes despojados del brillo de la música disco, deseosos de demostrar que eran algo más que una moda pasajera. Pero el público había dado la espalda. El álbum fracasó, los escenarios se redujeron, los aplausos se apagaron. Para Barry no era solo rechazo, era traición. Volcar en la música. Cada herida, cada cicatriz, cada gramo de supervivencia, solo para ser escupido de vuelta, era un dolor más profundo que el fuego. Y sin embargo, no se detuvo. Se convirtió en el arquitecto invisible detrás de los triunfos de otras personas, creando éxitos atemporales, incluso si su nombre estaba oculto en los créditos. Seguía siendo una máquina de éxitos, un maestro cuyas melodías se cosían a sí mismas en el tejido de vidas de todo el mundo. Pero en el silencio el dolor permanecía para ser adorado y abandonado, coronado y crucificado. Esta era una cicatriz que ningún falsete podía disimular. La historia de Miami a los 1980 no era solo música. Era ascenso y caída, gloria, y dolor, devoción y traición. Barry había convertido las cicatrices en falsete, el dolor en platino. Pero el precio era muy alto. Los aplausos que una vez lo elevaron ahora lo dejaban vacío. Y aunque seguía escribiendo, cantando, sobreviviendo, una verdad permanecía. La fama siempre se desvanecerá, pero las canciones nacidas del fuego, el hambre y el amor, sobrevivirán al ruido. El mundo ya le había dado la espalda, pero nada podía preparar a Barry para la herida que vendría a continuación. Si el aguijón del rechazo público le había cortado el siguiente golpe, le destrozaría por completo, pues no procedía de extraños, sino de su propia sangre. Es cruel más allá de las palabras. La primera gran pérdida de Barry Gibb fue el más joven de todos, Andy Gibb. El bebé de la familia 12 años menor que Barry Andy no era solo un hermano pequeño. Para Barry era casi un hijo. De niño había cargado a Andy sobre sus hombros, lo había acunado cuando lloraba, había puesto una guitarra en sus pequeñas manos y había visto cómo los ojos del niño se abrían de asombro cuando la música fluía por su modesto hogar. Barry lo llamaba a menudo mi hermanito, pero las palabras significaban algo más que linaje. Llevaban el peso de la devoción, el orgullo y el amor de un protector. A finales del 1970, Andy ya no era solo el niño que perseguía a sus hermanos mayores. Era una estrella por derecho propio, con una sonrisa infantil y una voz de terciopelo que derretía las radios de todo el mundo. Éxitos como I Just Want to Be Your Everything y Shadow Dancing le convirtieron en una sensación de la noche a la mañana. El Gibb más joven disfrutaba de repente del mismo resplandor que una vez había coronado a los Bee Gees,
y detrás de gran parte de ello estaba Barry, produciendo, escribiendo, guiando. Le dio a las canciones el escenario, el centro de atención. Fue como si Barry le hubiera dado alas a su hermano pequeño y le hubiera susurrado vuela. Pero la fama, esa amante seductora y despiadada, envolvió a Andy demasiado pronto, demasiado fuerte. Apenas salido de la adolescencia, se vio empujado a un mundo de riqueza, tentación y soledad. El torbellino se lo tragó, las drogas y el alcohol, siempre al acecho en las sombras del estrellato. Lo encontró vulnerable. Barry vio cómo sucedía. Llamó, aconsejó, llevó a Andy a las visitas de rehabilitación. Trató de anclarlo cuando la corriente arrastraba demasiado fuerte. Aún así la espiral se profundizó. A veces creo que le presioné demasiado, confesaría Barry, más tarde con la voz temblorosa por el arrepentimiento. Lo que pretendía ser una orientación fraternal, a veces se sentía como una presión, y Barry llevaba ese peso como una piedra apretada contra el corazón. El 10 de marzo 1988, solo 5 días después de celebrar su 30º cumpleaños, el corazón de Andy falló. Los médicos lo llamaron miocarditis, pero la verdad era innegable. Años de abusos lo habían debilitado irremediablemente. La noticia destrozó a Barry. Su hermanito, al que había llevado a la luz, se había ido antes de que la vida hubiera empezado de verdad. En el funeral, la pena se convirtió en un teatro insoportable. Barry estaba destrozado, con el rostro esculpido por el dolor, la mano temblorosa sobre la fotografía de Andy, como si quisiera que volviera a respirar. Su madre Bárbara se aferraba a esa misma foto contra el pecho, sollozando tan violentamente que los familiares temieron que se desplomara junto al ataúd. Tú, el orgulloso batería que antaño había mantenido viva a la familia con ritmo, ahora estabas sentado encorvado en silencio, con las manos callosas temblando, como si incluso el ritmo de la vida le hubiera abandonado. Robin y Maurice, los gemelos que habían crecido en perfecta armonía con su hermano menor, permanecían de pie uno junto al otro, pero sin pronunciar palabra. Los ojos de Robin fijos en el ataúd, como si tratara de cantarle en silencio a Andy por última vez. Maurice agarrado al banco con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Incluso Leslie, la hermana mayor, lloraba desconsoladamente, y sus sollozos resonaban en la iglesia como las notas rotas de una canción que nunca podría volver a cantarse. Los testigos recordaron la imagen de los padres enterrando a su hijo menor, mientras el mayor permanecía de pie a su lado sin voz, destrozado, y los hermanos que una vez llenaron el aire de música, ahora reducidos al silencio. El hombre que podía llenar estadios con falsetes no podía convocar ni una sola nota. Por una vez el silencio conquistó al cantante. Más tarde Barry reflexionaría con dolorosa honestidad: no importa cuánta gente te quiera. Si no te quieres a ti mismo, todo puede esfumarse. Esa verdad estaba tallada en la tragedia. La caída de Andy no fue solo el final de una joven estrella, fue la primera gran grieta en la armonía de la familia Gibb. Para el mundo, Andy era un ídolo adolescente, perdido demasiado pronto. Para Barry, era el niño que una vez había tenido en brazos el hermano, al que una vez había prometido. En las entrevistas la voz de Barry vacilaba cuando salía a relucir el nombre de Andy. En el escenario cada nota llevaba el fantasma de un hermano pequeño cuya voz se había apagado para siempre. Nunca dejaré de pensar en él, admitió Barry con los ojos nublados por el recuerdo. Y así, la muerte de Andy se convirtió en algo más que una tragedia familiar. Fue una herida que nunca cicatrizó, un recordatorio de que incluso para un hombre que había sobrevivido al fuego, la traición y la fama, el dolor
podía quemar más profundamente que cualquier cicatriz. El fallecimiento de Andy en 1988 fue el comienzo del capítulo más oscuro de Barry. Había sobrevivido a las llamas de la infancia, al desprecio del mundo, pero nada le había preparado para enterrar a su hermanito a los 30, y sin embargo, como demostraría el destino, este era solo el primero de muchos golpes. La armonía de 4 voces era ahora de 3, y desgarradoramente, ni siquiera eso duraría. Apenas unos años después el destino volvió a golpearle. Barry apenas había empezado a soportar el peso de la ausencia de Andy, cuando otro golpe le desgarró, esta vez la pérdida de su padre Hugh Gibb, en 1992, Para el mundo, el fallecimiento de Hugh fue el silencioso final de un hombre que envejecía, pero para Barry fue el derrumbe de los cimientos bajo sus pies. Hugh no era solo un padre, era el primer ritmo que Barry conoció. Las manos firmes en la batería que habían mantenido viva a una familia hambrienta en la isla de Man, el hombre que había llevado su sueño mucho antes de que el mundo se preocupara de escuchar. Barry aún recordaba cuando era niño, y estaba despierto en pensiones baratas oyendo el débil eco de los tambores de su padre a través de las paredes. Cada golpe era una promesa de que de algún modo perdurarían. Aquellos ritmos habían unido a la familia en noches de pobreza e incertidumbre, y ahora ese ritmo se había silenciado. El dolor de Bárbara era incontenible. Ya había enterrado a su hijo menor y ahora enterraba al hombre que había estado a su lado en todas las dificultades. Robin y Maurice inclinaron la cabeza en señal de dolor, sintiendo el peso de una nueva fractura en la armonía familiar. Para Barry la pérdida era insoportable de un modo distinto. La muerte de Andy había sido como ver caer una estrella demasiado pronto, pero perder a Hugh era como ver desmoronarse la propia tierra. Una era tragedia, la otra era fundamento. Siguió adelante con la música sonriendo a las cámaras, pero en privado sentía la verdad. La familia que una vez llenó todas las habitaciones de sonido estaba siendo desmantelada pieza a pieza, y Barry, como el mayor, tenía la inquebrantable sensación de que ahora era su deber mantener viva no solo la música, sino la memoria del hombre que le había dado el ritmo por primera vez. Si la muerte de Andy había desgarrado el corazón de Barry y la de Maurice, fue un golpe que hizo añicos el suelo mismo bajo sus pies. Llegó sin previo aviso, tan repentina, tan cruel, que parecía casi irreal. Maurice Gibb, la fuerza silenciosa que tantas veces había mantenido unidos a sus hermanos, entró en un hospital de Miami, quejándose nada más que de dolor de estómago. Parecía rutinario, inofensivo, incluso algo que una noche de descanso o un procedimiento menor podrían curar. Pero el destino es frágil y la vida más fugaz de lo que nos atrevemos a creer. En cuestión de horas, todo se derrumbó. Los médicos descubrieron una grave obstrucción intestinal, se ordenó una intervención quirúrgica, y entonces, en un giro despiadado, el corazón de Maurice dejó de latir. El hombre conocido como el pegamento de los Bee Gees, el alma que mantenía en equilibrio el fuego y la tormenta, se había ido con solo 53, Para Barry, la noticia golpeó como un trueno en un cielo despejado. Maurice siempre había sido el firme, el pacificador, cuando los ánimos se caldeaban, la risa, cuando el silencio se hacía pesado, el ancla, cuando las mareas de la fama tiraban con demasiada fuerza. Si Barry era el fuego y Robin la tormenta, Maurice era el suelo bajo sus pies. No era solo un hermano, era el equilibrio mismo, la armonía invisible que convertía el caos en música. Y en una sola noche esa armonía fue arrancada para siempre. Barry no podía asimilarlo. Repitió la secuencia sin cesar, incrédulo.
Un dolor de estómago, una visita al hospital, una intervención quirúrgica y después el silencio. Sin una larga enfermedad para la que prepararse, sin una despedida desvanecida, solo el contraste insoportable de la risa de ayer y el ataúd de hoy. En entrevistas posteriores su voz vaciló al admitir: fue tan repentino que no pude asimilarlo. Aquella confesión conllevaba el peso de la conmoción, la negación y la cruel constatación de que incluso los lazos más fuertes pueden desvanecerse en un instante. La muerte de Maurice no fue solo un duelo personal, fue el derrumbe de un imperio. Los Bee Gees habían sobrevivido a la pobreza, al exilio, a la reacción de la música disco e incluso a sus propias rencillas. Sin él, la química que definía su sonido se desintegró. El grupo que había vendido más de 200 millones de discos, las voces detrás de Staying Alive y How Deep Is Your Love ya no podían existir. La armonía de 3 se había reducido a 2, y con ella la magia tácita había desaparecido. Para Barry, esta pérdida era más que otra herida. Era una revelación de la fragilidad de la vida. Ya había enterrado a Andy, luego a Hugh y ahora a Maurice. Cada muerte le dejaba una cicatriz más profunda, pero la de Maurice le conmocionó de verdad. Fue un recordatorio de que incluso en la cima de la gloria, la vida puede deshacerse por algo tan pequeño como un dolor en el estómago, tan repentino como la parada de un corazón. Y en los meses siguientes el peso de la ausencia se hizo insoportable en los momentos más sencillos. En los ensayos Barry se sorprendía a sí mismo mirando hacia el espacio que Maurice una vez ocupó solo para ver una silla vacía y sentir el silencio presionando. En el escenario las armonías sonaban más delgadas como un tapiz roto en su centro. Las risas, los asentimientos silenciosos, la química tácita, se habían ido dejando solo ecos. De pie en ese silencio, Barry llegó a comprender una verdad que le perseguiría para siempre. La música podría seguir viviendo, pero los hermanos que la crearon nunca volverían a estar uno al lado del otro. Si la muerte de Maurice había sido un trueno repentino y brutal, la de Robin fue un eclipse lento, una oscuridad que se arrastraba día tras día hasta tragarse la luz por completo. A finales de los años 2000, a Robin Gibb, hermano gemelo de Barry, en la canción Sino de nacimiento, le diagnosticaron cáncer de colon y de hígado. Al principio había esperanza. Los médicos hablaban de tratamientos de remisiones de tiempo ganado. Robin se aferraba a esa esperanza con la obstinada voluntad de un hombre que había vivido su vida sobre el escenario. Había días en que su voz volvía delgada pero desafiante, y Barry se atrevió a creer que aún podrían escribir juntos una última canción. Pero la esperanza se tornó cruel. Lenta inexorablemente la enfermedad avanzaba. Su cuerpo se encogió, su voz flaqueó, y los ojos que antes brillaban con ingenio y música se nublaron de dolor. Barry solo pudo contemplar impotente cómo el hermano que había compartido su alma en armonía durante medio siglo se deshacía nota a nota. Junto a la cama de Robin, Barry permaneció sentado durante horas, sosteniendo su mano como si se aferrara al último hilo de armonía. Susurraba recuerdos de las calles de la infancia, de canciones garabateadas en pequeños pisos de noches, en las que sus voces parecían una sola. A veces tarareaba una línea de «¿Qué tan profundo es tu amor?», esperando que Robin se uniera, pero el silencio respondía. «Volveremos a cantar», prometió Barry, aunque su corazón ya sabía que el silencio pronto sería para siempre. Su historia había estado marcada por el fuego y el perdón. En 1969, Robin se alejó de los Bee Gees cuando su canción Lamplight fue descartada por la 1 de mayo de Barry.
Durante meses no se hablaron, su silencio fue más fuerte que los aplausos. Seguíamos siendo hermanos, recordó Barry más tarde, pero ya no estábamos juntos. Y sin embargo, encontraron el camino de vuelta. De esa reconciliación surgió How Can You Mend a Broken Heart, una canción que ahora parecía una profecía. Habían luchado, perdonado, reconciliado y redimido. Eso hizo que la despedida final fuera aún más despiadada. Barry no solo perdía a un hermano, perdía al hombre que le había desafiado, perdonado y completado. El 20 de mayo, 2012, la voz de Robin Gibbs se apagó a la edad de 62, Para el mundo fue el cierre de un capítulo. Para Barry fue el derrumbamiento de los cimientos de su vida. Los Bee Gees habían soportado burlas, el contragolpe de la música disco, el agotamiento, incluso sus propias rupturas, pero no podían sobrevivir a la muerte. Se había tocado el último acorde de su armonía. El funeral fue una catedral de dolor. Los fans se alinearon en las calles sosteniendo mangas de vinilo como reliquias sagradas. En el interior, el ataúd de Robin fue llevado a los acordes inquietantes de Empecé una broma. Una canción que antes se escribía como una ironía, ahora sonaba como una profecía, sus palabras cortantes, como el destino mismo. Barry permanecía pálido, inmóvil, con los ojos fijos en el ataúd, como suplicando que se abriera. Su falsete, la voz que antes se elevaba por encima de las luces de discoteca, estaba en silencio. A su lado, su madre, Bárbara, frágil por la edad, estrechaba contra su pecho la fotografía de Robin, sollozando tan violentamente que los dolientes temieron que se cayera junto a su hijo. Era el tercer hijo que enterraba. Sus llantos ya no eran solo el dolor de una madre, eran el lamento de una familia deshecha por el destino. Cuando se apagó la última nota, Barry entró en un mundo que le resultaba insoportablemente ajeno. Se había convertido, según sus propias palabras, en el último hombre en pie. Para el público sonaba a triunfo. Para Barry parecía un castigo. De vuelta en Miami, las guitarras se alineaban en sus paredes como fantasmas. Sus amigos le recordaban rasgueando un acorde y luego deteniéndose mirando fijamente al silencio donde debería haber habido armonía. Lo más duro, confesó, es saber que la armonía se ha ido para siempre. La muerte de Robin fue algo más que la pérdida de un hermano. Fue el final de un dúo que había definido una época. Enseñó a Barry y al mundo una verdad brutal, que por muy profundo que sea el amor, por muy fuerte que sea el vínculo incluso, los lazos más estrechos pueden ser cortados por el tiempo y el destino. La vida, se dio cuenta, es más frágil que los aplausos, más fugaz que la fama. Un día te ríes con tu hermano y al siguiente estás junto a su ataúd. Y así Barry siguió adelante, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Kumnimuku. Solo en el escenario miraba a su derecha y a su izquierda, esperando que Robin o Maurice estuvieran allí para captar la nota. En lugar de eso, solo había espacio vacío, un silencio más pesado que cualquier rugido de aplausos. Los Bee Gees habían empezado como una armonía entre hermanos. Ahora era la memoria llevada por un hombre. Barry Gibb sobrevivió, pero la supervivencia llegó a comprender no era la victoria. Era el destino más cruel de todos, y a través de su dolor, su historia se convirtió en una lección tallada en la música y en el silencio. Perdona antes, ama más profundamente, y mantén cerca a tu familia, porque nadie sabe qué canción será la última. Pero la vida que ya había robado tanto no había terminado. Su crueldad final llegaría cuando se llevara a Bárbara, la madre,
que había sido su ancla a través de cada tormenta. Ella siempre había estado allí. A través de cada subida, cada caída, cada disco cantado y cada ataúd bajado, Bárbara era la constante, la fuerza silenciosa que unía a la familia Gibb. Barry la había visto soportar lo insoportable, la agonía punzante de sobrevivir a 3 de sus hijos, la visión de la chispa juvenil de Andy, apagada la conmoción de Maurice, desaparecido de la noche a la mañana, el largo y cruel desvanecimiento de Robin. A pesar de todo, ella se aferraba, él el mayor, el último hilo de su otrora vibrante tapiz. En su presencia, Barry aún podía sentir que en algún lugar de algún modo la familia no había desaparecido del todo. Y entonces ella también se escabulló. No hubo crisis repentina, ni se apagaron las luces del escenario, ni los titulares gritaron. Fue simplemente el lento cierre del capítulo final. Con la muerte de Bárbara, Barry se quedó no solo sin hermano, sino sin madre, el último superviviente de la familia que había dado al mundo su música. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier cosa que los aplausos o la melodía pudieran enmascarar. Para Barry, no se trataba solo de perder a su madre. Fue perder al último testigo de sus comienzos. Bárbara era la que había sostenido su pequeño cuerpo cuando el agua hirviendo estuvo a punto de quitarle la vida, la que se sentó junto a su cama de hospital durante meses, la que le susurraba ánimos cuando fracasaban las actuaciones y escaseaba la comida. Ella era la que había besado sus cicatrices, calmado sus miedos, y le había recordado incluso en las horas más oscuras del contragolpe de la fama que seguía siendo su hijo. Sin ella, ya no quedaba nadie que recordara al niño antes de la leyenda al niño, antes de la estrella. En momentos de intimidad, Barry admitió el peso de todo ello. «Me siento como la última hoja del árbol», dijo una vez. Cada guitarra de su pared resonaba ahora con fantasmas. Cada nota que cantaba era perseguida por el recuerdo de voces que nunca volverían. A veces contemplaba una vieja fotografía familiar, 5 niños acurrucados en torno a la amable sonrisa de Bárbara, y susurraba palabras que solo ella podía oír como si atravesara el silencio. Para el mundo, Barry Gibb seguía siendo un icono reconocido. Una leyenda que sobrevivió cuando tantos otros no lo hicieron. Pero en su interior llevaba la insoportable verdad de que la supervivencia no siempre es el triunfo. A veces es el destino más cruel quedarse solo donde una vez hubo un coro de amor. Pero la muerte no era el único ladrón en la vida de Barry. También el amor se le había escapado dolorosamente de las manos una vez. Mucho antes de que el mundo le llamara leyenda, Barry era solo un muchacho con nada más que una guitarra, un sueño, y la frágil creencia de que el amor podía ofrecerle cobijo. En 1966, apenas 20, se casó con Maureen Bates en una modesta ceremonia lejos de las cegadoras luces de la fama. No era el glamour lo que les unía, sino la juventud, una desesperada esperanza de estabilidad en una vida ya maltrecha por la pobreza y la lucha. Para Barry, que había crecido viendo cómo sus padres se las apañaban para mantener la comida en la mesa, el matrimonio se sentía como un santuario, una promesa de que podría construir algo estable mientras perseguía el incierto futuro de la música. Pero los sueños y la realidad chocan a menudo. El repentino ascenso de los Bee Gees a finales de los 1960 lanzó a Barry a una tempestad de fama. Giras que se extendían por continentes, noches interminables, en estudios de grabación y el resplandor implacable de los focos. Lo que comenzó como la ternura entre 2 corazones jóvenes, pronto se resquebrajó bajo la distancia, el agotamiento
y las exigencias implacables de la ambición. Maureen, que una vez había imaginado una vida tranquila, se encontró eclipsada una sombra en el resplandor del ascenso de Barry. No tenían hijos que los unieran, ni un hogar lo bastante sólido para anclarlos, y 1970, solo 4 años después, el matrimonio se disolvió. En silencio sin escándalo público, pero con dolor privado, sus caminos se separaron. Barry rara vez hablaba de aquellos años, enterrando el recuerdo bajo la avalancha de triunfos de los Bee Gees, pero en raros momentos los remordimientos se filtraban. Éramos demasiado jóvenes, confesó en voz baja, demasiado jóvenes, para comprender el peso de la eternidad, demasiado poco preparados para ver cómo la fama podía devorar la intimidad. Para Barry, el coste no se midió en dinero, aún no había fortuna que repartir, sino en algo mucho más pesado, la pérdida de un amor al que no podía aferrarse. Y sin embargo, de las cenizas de aquella unión rota, perduró una lección. Aprendió que los aplausos no podían calentar un hogar vacío, que ni siquiera las ovaciones más ruidosas podían llenar el silencio de una cama que se queda fría. Llevaba esa cicatriz en silencio, dejando que le recordara que el amor, como la vida, es frágil y que la devoción requiere más que pasión, requiere resistencia. El mundo le conocería más tarde como un hombre transformado. Un marido cuya devoción de 50 años a Linda Gray se convirtió en una de las historias de amor más raras de Hollywood. Ese matrimonio duradero no habría sido posible sin el dolor del primero, una fractura que enseñó a Barry el valor de la constancia. Aún así, el recuerdo de Maureen seguía siendo un eco en el largo pasillo de su vida, un recordatorio de que incluso las leyendas tropiezan, de que incluso las voces más fuertes pueden flaquear, y de que el amor verdadero, cuando llega, debe apreciarse porque no llega 2 veces. Pero el amor, a diferencia de la fama, no llega sin tormentas. Y si Barry Gibb había conocido alguna vez el dolor del amor que se escapa, fue Linda Gray quien le demostró que el amor podía perdurar, curarle e incluso salvarle cuando nada más podía hacerlo. Se conocieron en 1967, en el resplandor de la fama temprana. Barry apenas tenía 21, Linda una mujer joven coronada Miss Edimburgo, radiante pero firme, de un modo que hizo que Barry se sintiera visto no como una estrella, sino como un hombre. Se casaron en 1970, y su hogar pronto se llenaría de 5 hijos, Stephen Ashley, Travis Michael y Alexandra. Para el mundo exterior, parecía un cuento de hadas, un músico legendario y una reina de la belleza formando una familia bajo el sol de Miami. Pero detrás de las fotografías se escondían años de tormentas, discusiones y sacrificios silenciosos. La fama llevó a Barry lejos de casa, a estudios, hoteles y estadios que se tragaron meses de su vida. A Linda le tocó aguantar el tirón, criar a sus 5 hijos, mientras las cámaras perseguían a su marido. Llevaba a los niños al colegio, preparaba las cenas, remendaba rodillas raspadas. Todo ello mientras veía la cara de su marido en las portadas de las revistas. Hubo momentos en que la distancia casi los rompe. Linda, cansada de las noches en soledad, le dijo una vez a Barry que no se quedaría de brazos cruzados si la fama destruía a su familia. Barry, estremecido, la eligió a ella. Discutimos, por supuesto, admitió más tarde, pero Linda nunca se dio por vencida. La devoción de Linda no era pasiva, era activa, feroz. Cuando Barry se acercaba a las tentaciones que habían consumido a Andy, ella ponía un límite. En esta casa no le decía cerrando la puerta a los venenos de la industria.
En años posteriores, Barry confesaría: Linda me salvó la vida. No tenía focos ni escenario, pero luchó por él más duro de lo que jamás podría hacerlo cualquier multitud. Y luego vinieron los años de la pérdida. Andy, en 1988, Maurice en 2003, Robin en 2012, Cada muerte amenazaba con aplastar a Barry. Tras el funeral de Robin, los testigos recuerdan a Barry regresando a su casa en Miami, sentado en silencio con sus guitarras alineadas en la pared, incapaz de tocar una nota. Fue Linda quien lo encontró, quien rodeó con sus brazos al hombre que el mundo creía inquebrantable y le susurró: «No estás solo». En ese momento su amor no fue solo consuelo, fue resurrección. Sus hijos crecieron viendo esa capacidad de recuperación. Stephen el mayor siguió a su padre en el mundo de la música e incluso hizo giras con él en años posteriores, prueba de que la canción de la familia seguía vigente. Los demás eligieron vidas más tranquilas, anclados en la insistencia de Linda en que la fama nunca les robara la infancia. Para Barry, este fue el mayor regalo de Linda. No solo su amor, sino la estabilidad que dio a sus hijos, lo único que él mismo no había conocido en su juventud. Momentos cinematográficos definieron su vínculo. Barry bajando de un avión tras meses de ausencia y encontrándose a Linda, esperando con sus hijos con los brazos abiertos. Cenas tranquilas en las que la música se reservaba para las risas, noches en su terraza, en las que Barry rasgueaba suavemente una guitarra y la mano de Linda descansaba sobre la suya, firme como siempre. En cada tormenta, Linda Gray era su puerto. En cada muerte, ella era su supervivencia. La fama le dio a Barry el mundo, pero Linda le dio lo único que el mundo nunca podría ofrecerle: un hogar, una familia y la inquebrantable verdad de que el amor, cuando se lucha por él, puede sobrevivir incluso al destino más cruel. Pero ni siquiera el amor constante de Linda pudo protegerle del peso del tiempo y del dolor. Para Barry, las mayores batallas ya no estaban en el escenario. Estaban dentro de su propio cuerpo y en las silenciosas cámaras de su mente. A principios del 1990, las grietas empezaron a aparecer. Décadas de giras incesantes, noches sin dormir en el estudio, y la aplastante carga de cargar, no solo con su propio destino, sino con el de sus hermanos, habían dejado cicatrices más profundas de lo que los aplausos podían curar. La artritis se introdujo en sus articulaciones, retorciéndole las mismas manos que habían escrito más de 1000 canciones. El dolor se extendió a su espalda, sus piernas, sus hombros, hasta que incluso atarse una guitarra se convirtió en un calvario. En 1994, los Bee Gees se vieron obligados a cancelar una gira. Para los fans fue una decepción. Para Barry, una humillación. No pude hacerlo, admitió en voz baja, casi como si confesara un pecado. El hombre que una vez había encendido estadios, ahora luchaba por aguantar una hora sin agonía. Pero su cuerpo era solo la mitad del campo de batalla. En su interior, Barry se deshacía cada pérdida, le tallaba como una cuchilla. Andy en 1988, Maurice en 2003, Robin en 2012, la culpa del superviviente le envolvía como cadenas. Porque ello susurraba en las entrevistas con los ojos humedecidos por las lágrimas. Había noches en las que se sentaba solo en silencio, incapaz de tocar una guitarra, incapaz incluso de soportar escuchar una canción de los Bee Gees en la radio. Una vez confesó que pensó en dejar la música para siempre.
A veces pensaba que no había razón para seguir adelante, dijo con la voz quebrada. La fama se lo había dado todo, pero aún le había quitado más. Y entonces llegó el eco más cruel de todos. Un fuerte dolor de estómago lo envió al hospital, y los médicos advirtieron de una peligrosa obstrucción intestinal. Barry se quedó helado. Era la misma sombra que había robado a Maurice de la noche a la mañana. Mientras estaba tumbado bajo las cegadoras luces del quirófano firmando el consentimiento para la operación, le temblaban las manos no de artritis, sino de terror. Le susurró a Linda: «No puedo hacer lo que hizo Maurice». Durante horas estuvo a la deriva entre el recuerdo y el miedo. El tintineo estéril de los instrumentos, la mascarilla descendiendo sobre su rostro, la inquietante idea de que podría no despertar. Cuando por fin volvió a abrir los ojos, Linda estaba allí cogiéndole la mano con sus lágrimas mojando sus dedos. Había sobrevivido, pero el miedo nunca se fue. A partir de entonces, cada dolor, cada tos, le recordaban que el destino podía venir también a por él. Incluso su don, el falsete que había cambiado la música popular, se volvió frágil. Las notas que antes se elevaban sin esfuerzo, ahora vacilaban. En los ensayos se detenía a mitad de frase, con el rostro marcado por la frustración, buscando la voz que una vez había sido imparable. Para el mundo seguía siendo Sir Barry Gibb, nombrado caballero y venerado. Pero en el espejo veía a un hombre preguntándose si el tiempo le había robado por fin su milagro. Y sin embargo, Barry resistió. Se aferró a pequeños rituales paseos matutinos por la costa de Miami, dejando que el mar le recordara que la vida seguía avanzando ejercicios ligeros para mantener vivas sus articulaciones. Las tardes en su estudio donde el dolor daba paso brevemente a la melodía, Linda seguía siendo su ancla recordándole suavemente que las cicatrices de sus manos, la rigidez de su espalda, incluso el temblor de su voz, no eran debilidades, sino pruebas de supervivencia. Sus hijos y nietos le rodearon de risas sacándole del abismo. «La música es terapia», dijo Barry. «Es la forma en que sigo adelante». Y en esas palabras estaba su verdad. Su vida había estado marcada por el fuego, la traición y la pérdida insoportable. Ahora estaba marcada por la lenta traición de su propio cuerpo. Para la multitud los aplausos seguían atronando. Pero en su interior Barry llevaba la verdad más pesada que la propia supervivencia. Es a veces la batalla más dura y quizá la más heroica. Ahora, a los 79 del año 2025, Barry Gibb no vive para los aplausos, sino como guardián de un legado forjado, tanto en la armonía como en el desamor. Su fortuna, estimada en más de $140 millones, está anclada en uno de los catálogos musicales más valiosos de la historia, The Bee Gees' Timeless Songs, un corpus de obras que aún se transmite, gira y vende a través de generaciones. Se dice que solo el catálogo genera decenas de millones anuales, lo que lo convierte no solo en un monumento artístico, sino en un imperio financiero. Su residencia principal es una mansión frente al mar en North Bay Road en Miami Beach, valorada en decenas de millones de dólares, rodeada de palmeras, muelles privados y paredes de cristal con vistas a la bahía de Biscayne. La propiedad no es tanto un palacio de excesos como un santuario de paz para un hombre que vivió bajo el resplandor cegador de las luces de una discoteca. A lo largo de los años también ha tenido una casa de playa en Sydney, otra en Los Ángeles y una finca en Inglaterra, pero Miami se ha convertido en su refugio. Su garaje refleja la misma mezcla de lujo y nostalgia: un Rolls-Royce, un Bentley Continental, un Range Rover y varios descapotables de época
recuerdos de una juventud pasada al volante de la historia de la música. Más allá de los bienes inmuebles y los coches, Barry atesora su colección de guitarras discos de platino y recuerdos raros, los ecos tangibles de una carrera que vendió más de 220 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, la riqueza nunca ha sido su verdadera medida. Barry también ha devuelto. En 2012, él y Linda organizaron un concierto benéfico que recaudó más de $1 millón para el Instituto de Investigación de la Diabetes en honor de Andy, una causa que ha permanecido cerca de su corazón. A lo largo de los años ha apoyado discretamente la ayuda, en caso de catástrofes, programas de salud infantil y organizaciones benéficas de bienestar animal, rara vez buscando titulares por su generosidad. Hoy Barry vive tranquilamente con Linda, su esposa desde hace más de 5 décadas. En torno a ellos la familia que construyeron ha florecido. Su hijo mayor Stephen se convirtió en guitarrista y compositor, por derecho propio una vez de gira con su padre y labrándose un lugar en la música rock con bandas propias. Ashley y Travis también se dedicaron a la música y continuaron con el fuego creativo de la familia, mientras Michael seguía un camino fuera de los focos. La más joven Alexandra creció protegida de las aristas más duras de la fama, pero sigue muy unida a su padre. Juntos han dado a Barry y Linda nietos que ahora recorren los pasillos de la casa de Miami, llenándola del mismo sonido que una vez definió a los Bee Gees: risas, ritmo y armonía. Barry suele decir que su mayor alegría hoy no son los discos de platino, sino ver a sus nietos descubrir la música por sí mismos. Su salud lleva las cicatrices del tiempo, artritis en manos y espalda, un falsete más frágil que antes. Pero aguanta con paseos matutinos junto al agua, ejercicios ligeros y largas tardes. En su estudio casero, donde escribir canciones sigue pareciéndole una terapia. Aparece poco en público, pero cuando lo hace, ya se ha erguido en los Kennedy Center Honors, en 2023, o guiando en silencio la próxima película biográfica de los Bee Gees. Como productor ejecutivo recuerda al mundo que su presencia, aunque más suave, sigue teniendo peso. Para Barry, la familia ya no son solo los hermanos que una vez estuvieron a su lado en el escenario. Son Linda, los hijos y los nietos que ahora le rodean, asegurándose de que la armonía del legado Gibb nunca se silencie del todo. Lo que más perdura no es solo la música, sino el significado que hay detrás de ella. Barry Gibb es más que el último Bee Gee superviviente. Es el último testigo de una armonía que una vez perteneció a 4 voces. Ha enterrado a 3 hermanos y a una madre, y cada pérdida le ha dejado cicatrices más profundas que las que los aplausos podrían curar jamás. Y sin embargo, sigue cantando. Sigue llevando el sonido de una familia desgarrada por el destino, pero unida para siempre en la canción. Es aquí donde su historia encierra su lección más verdadera, que ninguna fortuna, ninguna fama, ni siquiera el título de caballero que le otorgó una reina, pueden compararse con el frágil e insustituible don del amor y la familia. Barry dijo una vez: «Me siento como la última hoja del árbol». Para el mundo sonaba a supervivencia. Para él era una confesión de soledad. Y sin embargo, en esa soledad reside su mayor legado. Demuestra que la supervivencia no es solo resistencia, es testimonio. Cada canción de Bee Gees que suena no es solo una melodía, sino un recuerdo de unos hermanos que un día estuvieron juntos, una familia que regaló al mundo una armonía nacida de la lucha y el amor. Y mientras Barry respire esa
Armoncha perdurará no como 3 voces ni como 4, sino como un hombre que las lleva todas. Así que cuando escuche Staying Alive, How Deep Is Your Love o To Love Somebody, no solo estará escuchando historia del pop, sino el eco de la devoción, el precio de la supervivencia y el triunfo de un hombre que convirtió cicatrices en canciones. Esa es la verdadera riqueza que lleva Barry Gibb y sobrevivirá incluso al propio tiempo. Si alguna vez su voz te ha acompañado en una noche solitaria, si alguna vez sus palabras han curado una herida silenciosa en tu alma, pulsa, me gusta, y deja un corazón en los comentarios. Que sea un coro de amor, un homenaje que demuestre que la música de Barry aún vive dentro de todos nosotros.